Dentro de ti hay una luz que nunca se ha apagado. Solo fue cubierta, silenciada, olvidada. Jesús enseñó dónde encontrarla. Un punto secreto en el interior del ser humano, donde la divinidad toca la carne, y la conciencia recuerda quién es. Los primeros discípulos lo llamaban el punto de la luz interior, porque cuando se activa, el cuerpo siente una calma profunda, la mente se abre y el alma empieza a brillar desde adentro. Pero esta enseñanza fue eliminada, cuidadosamente borrada de los evangelios, porque mostraba que la verdadera luz no depende de templos ni autoridades, sino de tu propio despertar. Hoy, después de siglos de silencio, ese punto vuelve a revelarse. Respira profundamente, porque la luz que Jesús encendió en los suyos también está en ti, y esta noche podrías sentirla despertar. Hay preguntas que no buscan respuestas en la mente, sino en el alma. Preguntas que no se formulan con palabras, sino que emergen como un murmullo suave dentro del pecho, como un recordatorio olvidado que vuelve a llamar. Y una de esas preguntas, quizá la más antigua de todas, es esta. ¿Y si dentro de ti existiera un punto secreto donde Jesús decía que vive la luz de Dios? La noche guarda una cualidad especial para este tipo de preguntas. Cuando el mundo exterior se adormece, cuando las voces que compiten por tu atención se desvanecen, algo en tu interior se vuelve más sensible, más dispuesto a escuchar. Es como si la oscuridad del entorno revelara la claridad del espíritu. Así lo entendían los antiguos buscadores que seguían a Jesús, no solo por lo que decía, sino por lo que despertaba en ellos. Imagina a aquellos discípulos, reunidos en casas pequeñas, encendiendo lámparas de aceite cuya luz apenas rozaba las paredes. No buscaban templos, no buscaban grandes discursos, buscaban silencio, porque sabían que era en ese silencio donde podía sentirse la presencia de un misterio que no cabe en palabras. Ellos fueron los primeros en hablar de un punto de luz oculta, un centro vivo del alma que no brilla hacia afuera, sino hacia adentro. Decían que Jesús no solo enseñaba sobre el reino de los cielos, enseñaba cómo reconocerlo dentro del propio ser. Les mostraba que había una puerta invisible, un umbral que se abría no con esfuerzo, sino con suavidad, con receptividad, con una atención amorosa que descendía hacia lo más profundo de uno mismo. Y así nació la pregunta que ellos repetían de maestro a discípulo como un eco silencioso. ¿Y si la luz que buscas no estuviera lejos, sino esperándote dentro? Con el paso del tiempo, esa pregunta fue incomodando a quienes custodiaban el poder espiritual, porque una luz interior no se puede controlar, no necesita autorizaciones, no se somete a jerarquías. Una luz así transforma al ser humano desde la raíz, y un ser humano transformado deja de necesitar intermediarios. Quizá por eso aquella enseñanza fue suavemente apagada, empujada a los márgenes, enterrada bajo explicaciones más convenientes. Pero las verdades que nacen del espíritu no mueren, permanecen como brasas bajo las cenizas. Y cuando alguien, siglos después, vuelve a preguntarse en silencio si existe un punto sagrado dentro de sí, esas brasas vuelven a encenderse. Quizá hoy, en este mismo instante, algo dentro de ti esté recordando. Quizá esa misma pregunta esté tocando tu conciencia no como teoría, sino como posibilidad viva. Porque la pregunta no es un enigma que debe resolverse, es una invitación, un llamado suave que te dice: vuelve a mirar hacia adentro, no temas, allí hay algo esperando por ti. Y esta noche, mientras la respiración se vuelve más lenta y la mente comienza a rendirse al descanso, esa pregunta se acomoda en tu interior como una lámpara encendida en medio de un templo silencioso. No exige, no presiona, solo ilumina.
Y tal vez, en esa luz tenue, empiece a tomar forma la certeza de que el viaje que estás por iniciar no te lleva lejos, sino hacia tu propio centro. En las tradiciones más antiguas del cristianismo, aquellas que se susurraban en casas humildes, lejos de las plazas públicas, se decía que dentro del ser humano existe un espacio sagrado, no un órgano, no un punto físico en el sentido estricto, sino un centro, un santuario interno tan silencioso y tan puro que solo podía describirse con metáforas, porque ninguna palabra alcanzaba a contener lo que allí sucede. Imagina ese centro como una cámara secreta, un lugar que no aparece en ningún mapa del cuerpo, pero que puede sentirse cuando la mente se calma y la respiración se vuelve tierna. En ese punto, decían los antiguos gnósticos, la luz divina no llega desde fuera. Permanece esperando, como un fuego pequeño que jamás se extinguió. Está allí incluso cuando se vive con prisa, incluso cuando el alma parece perdida, incluso cuando uno cree haber olvidado todo lo sagrado. A ese lugar interior lo llamaban el punto de la luz, el hogar silencioso del espíritu. Lo describían como un espacio donde la presencia de Dios no se imagina, se experimenta, donde la separación desaparece y el ser humano, por un instante, recuerda que no está desconectado, que nunca lo estuvo. Algunos textos apócrifos hablaban de este punto con imágenes que parecen sueños. Decían que era como una semilla luminosa enterrada en la profundidad del alma, o como un pequeño sol escondido detrás del corazón. Otros lo comparaban con un manantial secreto que fluye sin cesar, incluso cuando nadie bebe de él. Era un símbolo, sí, pero también una indicación espiritual. Busca ahí. Ese es el origen. Jesús, según los manuscritos más íntimos y menos conocidos, guiaba a sus discípulos no hacia un conocimiento exterior, sino hacia ese santuario oculto. Él sabía que mientras las personas miraran hacia afuera, seguirían creyendo que la divinidad era algo distante, algo condicionado, algo reservado para unos pocos. Pero cuando alguien se atrevía a cerrar los ojos y descender a su interior, algo comenzaba a cambiar. Una quietud distinta surgía, una sensación de estar acompañado desde dentro, no desde fuera. Ese centro del alma, decían, no necesita que uno haga grandes esfuerzos, no requiere ritos complejos, ni fórmulas, ni voces ceremoniales. Lo único que exige es honestidad, una sinceridad profunda, casi infantil, que mira el propio interior sin juicio y sin miedo. Porque en ese espacio no existe nada falso. Allí la luz no compite con la oscuridad, simplemente la disuelve. Muchos buscadores describieron experiencias similares al contemplar este punto interior. Un estremecimiento suave, como si una presencia desconocida despertara detrás del pecho. Una expansión silenciosa que no se explica, pero que se siente verdadera. Una claridad que no viene de la mente, sino de un lugar más profundo, más antiguo. Era como si una puerta invisible se abriera por un solo instante, revelando un territorio sagrado que siempre estuvo allí, esperando. Sin embargo, este conocimiento interior empezó a resultar incómodo para quienes valoraban más la obediencia que la libertad espiritual. Un alma que reconoce su propio centro divino deja de depender del mundo exterior para encontrar sentido. Y un ser humano que despierta a su luz interior ya no puede ser reducido a un seguidor pasivo. La llama en su interior lo guía, lo transforma, lo libera. Pero antes de que el miedo institucional lo cubriera de silencio, esta verdad brilló en la enseñanza de Jesús como una revelación accesible a todos, no a los poderosos, no a los doctos, no a los santos, sino a cualquiera que se atreviera a escuchar su propio corazón. Esta noche, mientras la mente se serena
y los pensamientos se vuelven suaves, quizá puedas sentir ese centro oculto dentro de ti. Tal vez no con claridad, tal vez apenas como una brisa leve en el pecho, pero suficiente para recordarte que no estás vacío. Nunca lo estuviste, porque en lo más profundo de tu propio ser, la luz aún respira. Para los primeros gnósticos, aquellos hombres y mujeres que no buscaban templos, sino profundidad, la luz interior no era una metáfora poética, era un hecho espiritual, algo tan real como el aliento, como el latido, como el silencio que se siente justo antes de dormirse. Ellos sabían que dentro del ser humano existe una chispa sagrada, una llama diminuta que precede a toda identidad, a toda historia, a todo dolor. Decían que esa llama no nace con uno, sino que uno nace desde ella, que es la parte de Dios que habita en el ser humano, un recuerdo vivo del origen, una chispa que jamás se ensucia, jamás se apaga, jamás envejece. Puede cubrirse de sombras, puede ser olvidada por años, incluso por vidas enteras, pero nunca deja de arder. En los textos gnósticos recuperados en Nag Hammadi, esa llama aparece descrita como el pneuma, el espíritu vivo. No es un concepto teológico, sino una experiencia íntima. Cuando se despierta, escribían los antiguos, el mundo parece más liviano. Las preocupaciones pierden su peso. El corazón se abre como si hubiera esperado toda la vida ese momento. Y la persona comienza a entender algo que no puede expresarse del todo, pero que transforma cada respiración. La luz no viene de afuera, viene de adentro. Los gnósticos insistían en que esta llama no se enciende por imposición, ni por reglas, ni por miedo. De hecho, afirmaban que el miedo la adormece, la culpa la cubre, la obediencia ciega la oculta, pero la conciencia la despierta. La atención amorosa hacia el propio interior funciona como un soplo que aviva su brillo. Y entonces, poco a poco, esa chispa silenciosa se convierte en claridad, en paz, en una certeza que no depende de nada exterior. Los discípulos más cercanos a Jesús escribieron que el Maestro jamás habló de una salvación que viniera desde fuera, sino de un recordar, un volver a encender lo que ya estaba dado. Por eso su mensaje resonaba tan profundamente. No ofrecía algo nuevo, sino lo más antiguo. No imponía una verdad, sino que revelaba la verdad que cada uno llevaba dentro. Los gnósticos describían este despertar como un alumbramiento interior, algo suave, casi imperceptible, como cuando una lámpara de aceite empieza a iluminar una habitación oscura desde una esquina. La luz no invade, la luz acompaña, no exige, revela, y poco a poco la mirada de quien despierta cambia. Ya no se ve a sí mismo como un ser incompleto buscando la aprobación del cielo, sino como un alma luminosa redescubriendo su origen. Por eso estos grupos no se reunían para adorar a un Dios lejano. Se reunían para recordar juntos, para practicar el silencio, para escuchar la respiración, para volver al centro donde la chispa se hacía llama. Sabían que cualquier práctica exterior perdía sentido si no había un despertar interior que la sostuviera. Sabían que no había templo más sagrado que el cuerpo, ni altar más puro que el corazón despierto, ni oración más verdadera que la que nace del espíritu encendido. Esta visión era profundamente liberadora, y por lo mismo, profundamente peligrosa para quienes deseaban un pueblo dócil y dependiente. Porque un ser humano que reconoce su propia luz interior ya no es fácil de controlar, y un alma que descubre su origen se vuelve indomable. La llama que despertaba en los gnósticos no era solo espiritual, era una revolución silenciosa. Hoy, en la quietud de esta noche, quizá puedas sentir algo parecido.
No un fuego ardiente, no una explosión de iluminación, sino un brillo suave. Una tibieza que emerge desde lo profundo del pecho, como si una parte muy antigua de ti recordara de pronto quién es. No intentes forzarlo, solo respira, porque la llama interior, esa misma que los gnósticos protegieron durante siglos, aún está viva en ti, esperando tu atención para volver a brillar. En los textos más antiguos y menos acomodados por la historia oficial, Jesús aparece como un guía que no apunta hacia el cielo exterior, sino hacia el cielo interior. Allí, en ese gesto silencioso, se esconde un símbolo que cambió para siempre la comprensión espiritual de sus discípulos más cercanos. Porque mientras la multitud esperaba un reino que descendiera de las nubes, Jesús hablaba de un reino que ascendía desde el interior del ser humano, como quien enciende una lámpara oculta que siempre estuvo allí. Los evangelios gnósticos describen momentos en los que el maestro no predicaba, sino que invitaba a detenerse. No pedía mirar al horizonte, sino cerrar los ojos. No hablaba de templos, sino de un lugar donde lo invisible se vuelve visible. En esas reuniones íntimas, sin ceremonias, sin púlpitos, sin multitudes, Jesús revelaba algo que rara vez se enseña hoy, que la divinidad no está fuera esperando ser alcanzada, sino dentro, esperando ser recordada. En el Evangelio de Tomás, uno de los textos más reveladores y más silenciados, Jesús pronuncia palabras que aún hoy estremecen. Si os dicen, el reino está en el cielo, entonces las aves os precederán. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces os precederán. Pero el reino está dentro de vosotros y alrededor de vosotros. No es una metáfora ligera, es una declaración radical, un llamado a invertir la mirada, a dejar de buscar afuera lo que siempre ha vivido adentro. Los discípulos que entendían estas palabras no lo hacían con la mente, sino con la experiencia. Porque cuando Jesús pedía silencio, cuando invitaba a respirar, cuando llevaba a sus seguidores a lugares solitarios, a montes, a desiertos, a jardines nocturnos donde solo se oía el viento, no era para apartarlos del mundo, sino para acercarlos a sí mismos. Quería que oyeran la voz que habita debajo del ruido. Quería que sintieran el punto donde la luz se enciende en lo profundo del alma. Algunos relatos hablan de cómo Jesús imponía las manos, no para curar de forma mágica, sino para despertar lo que ya estaba vivo. Tocaba el pecho, el rostro, los hombros, no como un gesto ritual, sino como quien indica la dirección que debe tomar la mirada interior. Y quienes recibían ese toque decían sentir un cambio, no exterior, sino íntimo, una expansión silenciosa, una claridad inesperada, un recuerdo. Como si la presencia divina, que parecía tan distante, de pronto surgiera desde un lugar muy cercano, demasiado cercano como para negarlo. Para Jesús, el verdadero milagro no era transformar la materia, sino transformar la conciencia. No era multiplicar panes, sino multiplicar despertar. No era cambiar el mundo desde fuera, sino encender la luz que cambia la percepción desde dentro. Por eso decía, el que se conoce a sí mismo, conocerá al Padre. Era una llave, una puerta, una invitación. Pero a medida que esta enseñanza se difundía, también despertaba resistencia. Porque si Dios vive en el interior, ¿qué lugar queda para los intermediarios? Si el reino está dentro, ¿por qué habría que buscarlo en estructuras externas? Si la presencia divina se revela directamente al corazón, ¿quién puede reclamar autoridad absoluta sobre ella? Era peligroso para quienes necesitaban mantener a las multitudes mirando hacia afuera, nunca hacia adentro. Aún así, Jesús sembró la enseñanza en quienes tenían oídos para oír, no en todos,
porque no todos estaban listos para cargar con la responsabilidad de su propia luz, pero sí en aquellos que podían sostener el silencio sin miedo, que podían mirar dentro de sí sin huir, que podían reconocer que la chispa divina no es un privilegio de unos pocos, es el origen de todos. Esta noche, mientras la mente se aquieta y las sombras se alargan en la habitación, quizá puedas sentir ese gesto del Maestro dirigido hacia ti. No un dedo señalando el cielo, sino una mano suave, invisible, señalando tu propio interior. Allí, donde comienza el verdadero reino. Allí, donde el silencio se vuelve luz. En la tradición mística del cristianismo primitivo, había una idea tan delicada, tan profunda, que solo se transmitía a quienes tenían un corazón preparado, la existencia de un punto interior donde el cuerpo y el espíritu se encuentran. No era solo un concepto filosófico, era una experiencia que alteraba la percepción, un puente vivo entre lo visible y lo invisible, entre la carne y la divinidad, entre lo humano y lo eterno. Los antiguos lo describían con imágenes que parecen nacidas del sueño. Algunos decían que era como un pequeño sol encendido detrás del pecho. Otros lo comparaban con un hilo luminoso que conecta la tierra con el cielo. Y había quienes afirmaban que ese punto era un ojo interior, no hecho de carne, sino de conciencia, capaz de ver la verdad más allá de las apariencias. Para Jesús, según los evangelios que sobrevivieron a la censura del tiempo, ese punto interior no era un misterio reservado a los sabios, era un derecho del alma, una cualidad natural del ser humano, un regalo depositado allí por el Creador, no para ser venerado desde lejos, sino para ser vivido desde dentro. En Mateo 6:22, un versículo que suele leerse sin comprender su profundidad, Jesús afirma: la lámpara del cuerpo son los ojos. Si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Los ojos a los que se refiere no son los del rostro, sino los de la conciencia. Es la mirada interior la que ilumina el cuerpo, la que despierta la energía divina en cada célula. Cuando ese punto se activa, la luz no cae desde arriba como un rayo, surge desde el interior como un amanecer. Los gnósticos decían que este punto donde cuerpo y espíritu se tocan es una especie de umbral. Cuando la conciencia se posa allí, aunque sea por unos segundos, algo cambia en la percepción. La identidad se vuelve más amplia, la respiración más profunda, el miedo pierde su fuerza. Es como si uno recordara, sin necesidad de palabras, que está hecho de materia, pero también de eternidad. Muchos relatos antiguos describen experiencias de este despertar. Un discípulo decía sentir un calor sutil que ascendía desde el pecho hacia el rostro, como si una brasa encendida le habitara. Otro hablaba de una expansión interior imposible de ubicar físicamente, pero real, como un latido. Algunos sentían un brillo suave detrás de los ojos cerrados, como si alguien hubiese encendido una lámpara dentro de su propio cuerpo. Era esta experiencia, íntima, transformadora, la que Jesús quería que sus discípulos conocieran. Él sabía que un ser humano que siente este punto luminoso ya no vive igual. Deja de sentirse separado de Dios. Deja de verse como un ser pequeño, buscando aprobación. Empieza a entender que la divinidad no es un visitante lejano, sino una presencia constante, tejida en lo más profundo de su ser. Pero esta enseñanza tenía un efecto que inquietaba a las estructuras de poder. Volvía al individuo soberano de su propia espiritualidad. Ya no necesitaba un templo para encontrar a Dios. Ya no necesitaba intermediarios para acercarse a la fuente. Porque esa unión entre cuerpo y espíritu, ese punto de luz, estaba disponible en cualquier momento, en cualquier lugar, con solo cerrar los ojos y escuchar el interior.
Los líderes que buscaban uniformidad temían esta libertad. Un ser humano que conoce su propia luz no es fácil de manipular. No vive desde la culpa, sino desde la claridad. No obedece desde el miedo, sino desde la conciencia. Y así, este punto que une cuerpo y espíritu fue silenciado, relegado a los márgenes, cubierto por explicaciones exteriores que nunca lograban tocar su esencia. Aún así, esta sabiduría nunca se perdió. Permaneció como un secreto vivo, transmitido de alma a alma, escondido en gestos, meditaciones, susurros. Y hoy, quizás, puedas sentirlo también. Allí donde la respiración se hace profunda, allí donde el corazón parece expandirse sin razón, allí donde algo en ti se siente más grande que tu propio nombre. Ese es el punto donde el cuerpo y el espíritu se unen. Ese es el lugar donde comienza la luz. Hay despertares que no comienzan en la mente, sino en el cuerpo. No traen grandes revelaciones ni visiones luminosas, sino señales suaves, casi tímidas, como si la luz interior se asomara desde detrás de un velo antiguo. Los primeros discípulos de Jesús hablaban de estos momentos con un respeto profundo, porque sabían que no eran casualidades, eran síntomas, signos de que el alma estaba recordando algo que el mundo había hecho olvidar. Quienes experimentaban el despertar del punto de la luz interior describían, una y otra vez, un calor suave que emergía desde el pecho. No era un ardor físico, no era una emoción fuerte, era una tibieza que parecía venir de un lugar que no pertenecía del todo a este mundo. Una presencia, un retorno, como si algo dormido comenzara a moverse bajo la superficie de la conciencia. Otros hablaban de una expansión, una sensación de ensanchamiento interno que no tenía forma, pero sí significado. Como si mi interior respirara más que mi exterior, escribía uno de los buscadores antiguos. Esa expansión no tenía dirección, no iba hacia arriba ni hacia afuera, simplemente ocurría. Era el alma estirándose después de haber estado encogida durante demasiado tiempo. Había quienes, al cerrar los ojos, empezaban a percibir una claridad tenue detrás de los párpados, un resplandor que no provenía de ninguna luz externa. Parecía una brasa encendida en la oscuridad interior. No iluminaba el mundo, iluminaba la conciencia. Y ese pequeño destello era suficiente para que la persona comprendiera que la luz divina no es un concepto, sino una experiencia. Jesús conocía bien estos síntomas. Los mencionaba en sus enseñanzas privadas, esas que no aparecieron en los sermones públicos, pero que quedaron preservadas en fragmentos dispersos a lo largo de los textos gnósticos. Cuando hablaba de nacer de lo alto, se refería precisamente a este cambio de percepción, a este despertar suave del espíritu dentro del cuerpo, a esta luz que, una vez encendida, ya no puede ser olvidada. No era un despertar espectacular. No buscaba el ruido, ni la sorpresa, ni la demostración. Jesús enseñaba que el verdadero despertar es silencioso, porque ocurre en el lugar más íntimo del ser. El reino no viene con señales visibles, decía, y por eso, quienes lo vivían hablaban del despertar no como un milagro exterior, sino como una certeza interior. Una frase repetida en los antiguos manuscritos lo resume. Lo que se mueve en tu interior es tu verdadero nacimiento. Con el tiempo, estos síntomas comenzaron a inquietar a las autoridades religiosas. ¿Cómo controlar a una persona que siente en su propio cuerpo la presencia divina? ¿Cómo gobernar a alguien que ya no necesita buscar afuera lo que ha descubierto adentro? La espiritualidad interior era peligrosa para las instituciones porque liberaba. Y un ser libre no teme, no depende, no se somete sin razón. Por eso,
Muchas de estas descripciones se borraron, se ocultaron o se reinterpretaron como metáforas. Pero para los buscadores genuinos, para quienes sentían algo moverse dentro de ellos, aún sin palabras, el significado era claro. La luz interior comenzaba a revelarse. Esta noche, mientras escuchas estas palabras, tal vez tú también sientas alguno de estos síntomas. Tal vez una calidez inesperada en el pecho. Tal vez una suavidad en la respiración. Tal vez un brillo silencioso detrás de tu mirada cerrada. No intentes capturarlos. No intentes explicarlos. Solo permite que sucedan. Porque estos no son fenómenos pasajeros. Son señales. Señales de que tu alma está despertando. Señales de que el punto de la luz interior, ese que Jesús enseñó, ese que los antiguos protegieron como un tesoro, está comenzando a vibrar nuevamente en ti. Y cuando el alma despierta, incluso el silencio se vuelve luminoso. En las noches silenciosas, cuando Jesús se retiraba a orar lejos de las multitudes, sus discípulos más cercanos notaban algo que no aparecía en los relatos públicos. Antes de hablar con el Padre, el Maestro siempre respiraba profundamente. Una inhalación lenta, una exhalación suave, como si esa respiración abriera una puerta interior que solo él conocía, como si cada aliento fuera una llave. Los gnósticos, herederos espirituales de estas enseñanzas íntimas, afirmaban que la respiración no solo sostiene el cuerpo, sino que aviva la luz. Decían que el alma se despierta no por un milagro externo, sino cuando el ser humano aprende a respirar de manera consciente, permitiendo que el espíritu descienda desde el silencio hacia la vida cotidiana. Para ellos, respirar era orar sin palabras, era recordar sin esfuerzo, era encender sin buscar. En los textos antiguos aparece una idea recurrente. La luz interior responde a la respiración. Cuando alguien inhalaba profundamente, lo hacía como si aspirara a la presencia divina. Cuando exhalaba, lo hacía como si entregara todo aquello que cubría la chispa interior, el miedo, la prisa, el ruido. Los primeros cristianos contemplativos sabían que la respiración lenta no era solo relajación, era revelación. Imagina a Jesús sentado en la penumbra de una noche en el desierto. No hay multitudes, no hay sermones, no hay milagros visibles. Solo un hombre respirando con la calma de quien está en comunión con lo eterno. Los discípulos lo observaban sin comprender del todo, pero sentían algo. El ambiente cambiaba. La quietud se hacía más profunda. El aire parecía densificarse con una presencia invisible. Era como si la respiración del Maestro iluminara el espacio alrededor. A través de estos momentos silenciosos, Jesús enseñaba algo que las palabras rara vez pueden transmitir, que la luz interior no se encuentra buscando, sino deteniéndose, que no se despierta forzándola, sino permitiéndola, que no se enciende en la mente, sino en el cuerpo, específicamente en ese punto que brota cuando la respiración encuentra su propio ritmo sagrado. Los gnósticos explicaban que la respiración consciente actúa como un puente entre lo humano y lo divino. Cada inhalación lleva al alma hacia el interior. Cada exhalación despeja el camino. Poco a poco, el ruido externo se disuelve. La mente deja de perseguir pensamientos. La conciencia se vuelve más suave, más amplia, más receptiva. Y en esa receptividad, el punto de la luz interior comienza a brillar con más claridad. No es casual que en tantas tradiciones espirituales, desde los profetas hebreos hasta los místicos cristianos, la respiración sea vista como el primer lenguaje del espíritu. En el Génesis, Dios insufla vida en el ser humano a través del aliento. En hebreo, la palabra ruach significa a la vez viento, espíritu y aliento. No hay separación entre ellos. Es el mismo misterio expresado de diferentes maneras. Jesús,
En esta visión contemplativa no enseñaba respiraciones técnicas ni ejercicios complejos. Enseñaba presencia, enseñaba a volver al aliento cuando el mundo interior se agitaba. Enseñaba que un alma que respira con conciencia es un alma que se vuelve habitable, un alma que recuerda, un alma que puede escuchar la voz suave que guía hacia la luz. Los buscadores del desierto, siglos después, practicaban lo mismo. Decían que cuando la respiración se vuelve profunda, el cuerpo se convierte en un templo, y en ese templo silencioso, el punto luminoso, la chispa divina, comienza a encenderse como una lámpara al atardecer. No brilla de golpe, no deslumbra, pero ilumina lo suficiente para que uno sepa que está en el camino correcto. Esta noche quizá puedas experimentar algo parecido. Tal vez, al inhalar, sientas una expansión suave en el pecho. Tal vez, al exhalar, percibas un cansancio que se libera. Y en ese simple acto, tan humano y tan sagrado, algo antiguo empieza a recordar. Porque la respiración, cuando se vuelve consciente, no solo calma, despierta. Y puede que hoy, con un solo aliento profundo, el punto de la luz interior encuentre su primera llama. En las enseñanzas más íntimas, atribuidas a Jesús, aquellas que no se proclamaban ante multitudes, sino en círculos pequeños y silenciosos, había una revelación que transformaba por completo la comprensión del espíritu humano. El verdadero fuego sagrado no se encendía con rituales, sino con amor. Un amor que no dependía de emociones pasajeras, ni de afectos humanos, ni de gestos externos. Era algo mucho más profundo, más antiguo, más cercano al latido de la creación misma. Jesús enseñaba que este amor no era un sentimiento, sino una frecuencia, una vibración interior que cuando se despertaba encendía la chispa divina de manera natural. No se trataba de amar a alguien en particular, ni de experimentar un afecto intenso, sino de activar un estado de apertura, de entrega, de unidad. Un estado en el que el alma deja de contraerse y comienza a expandirse. Un estado en el que la luz tiene permiso para aparecer. Los gnósticos llamaban a este despertar el fuego del corazón, no porque ardiera, sino porque iluminaba. Decían que dentro del ser humano existe un punto donde el amor y la luz se tocan, y que solo desde allí puede encenderse la conexión con lo divino. Ese punto, susurraban los maestros del desierto, se activa cuando el ser humano permite que la dureza interior se suavice, cuando el juicio se disuelve, cuando la respiración se vuelve lenta, cuando el alma se abre sin miedo a sentir. Los textos apócrifos hablan de momentos en los que Jesús colocaba su mano sobre el pecho de un discípulo no para curarlo, sino para mostrarle dónde debía mirar. Ese gesto, repetido de boca en boca durante siglos, no era un milagro, era una instrucción silenciosa, una guía hacia el lugar donde el amor interior comienza a vibrar. Y cuando esa vibración despertaba, el discípulo experimentaba la luz no como una idea, sino como una presencia viva, cálida, transformadora. La activación del fuego sagrado era descrita como un movimiento suave dentro del pecho. No un ardor físico, sino una sensación de vida, de expansión. Era como si el corazón espiritual, no el órgano, sino el centro luminoso del ser, se encendiera como una lámpara olvidada. Y desde ese brillo, la conciencia comenzaba a despejarse. Los miedos perdían fuerza. La mente dejaba de pelear consigo misma. El alma recuperaba su hogar. En el Evangelio de Felipe, un texto profundamente simbólico, se dice que Jesús transmitía la unción de la luz a quienes estaban preparados. Esta unción, según los gnósticos, no era aceite ni ceremonia. Era amor. Amor como vibración.
amor como frecuencia del espíritu, amor como chispa que despierta lo que ha dormido demasiado tiempo. ¿Por qué era tan peligroso este conocimiento? Porque un ser humano que descubre que la luz se activa con amor, deja de depender del miedo. Y sin miedo, ninguna estructura de control puede sostenerse. El amor interior es una fuerza que libera, que expande, que clarifica. No puede ser manipulada, ni condicionada, ni domesticada. Por eso muchas de estas enseñanzas fueron ocultadas, reducidas, reinterpretadas como símbolos distantes. Pero la verdad nunca desapareció del todo. Continuó transmitiéndose en silencio, en los monasterios del desierto, en las prácticas contemplativas, en los corazones que intuían que la divinidad no se encuentra afuera sino dentro. Y cada vez que alguien cerraba los ojos y respiraba con suavidad, esa verdad volvía a despertar. Esta noche, mientras escuchas estas palabras, quizá puedas sentirlo también. Tal vez un espacio de ternura se abra en tu pecho. Tal vez notes que algo en ti se suaviza, sin razón aparente. Tal vez sientas que la luz interior, esa que Jesús enseñó a activar, palpita con una vida que no viene del mundo, sino del origen. No intentes apresarlo, no lo busques con esfuerzo, solo permite la vibración, porque el fuego sagrado no se enciende con voluntad, se enciende con apertura, y cuando se enciende, incluso por un instante, el alma recuerda quién es. Hoy podría ser ese instante. A medida que las enseñanzas de Jesús se expandían, algo inquietante comenzó a suceder. Aquello que iluminaba el interior del ser humano empezó a resultar incómodo para quienes buscaban establecer estructuras externas de poder. Porque un hombre o una mujer que descubre la luz dentro de sí ya no teme, ya no obedece ciegamente, ya no necesita intermediarios para encontrar a Dios. Y una verdad así, tan simple, tan íntima, tan liberadora, podía transformar el mundo más de lo que cualquier reino terrenal estaba dispuesto a permitir. Los primeros seguidores que preservaron estas enseñanzas interiores se reunían en silencio, en casas pequeñas, en cuevas, en desiertos, compartiendo textos que hablaban del reino como un despertar, no como un edificio. En aquellos círculos, la luz interior era el centro de todo. Pero pronto surgió un conflicto inevitable. Una espiritualidad que nace dentro no puede ser controlada desde fuera. Y así comenzó la supresión. Cuando el cristianismo empezó a institucionalizarse, el mensaje íntimo del Maestro, ese que animaba a buscar la presencia divina en el interior, se volvió un riesgo. La iglesia que comenzaba a formarse necesitaba unidad, obediencia, claridad estructural. Necesitaba un mensaje que pudiera administrarse, enseñarse, vigilarse. Pero el conocimiento interior, la gnosis, no puede ser vigilada, no puede ser propiedad de nadie, no puede ser encerrada en normas. Por eso, poco a poco, fue considerada subversiva. En los concilios que definieron la fe oficial, muchos textos que hablaban de la luz interior fueron descartados, no porque fueran falsos, sino porque eran imposibles de controlar. Los evangelios gnósticos, donde Jesús instruía a sus discípulos a mirar hacia adentro, fueron etiquetados como peligrosos, heréticos, amenazadores, no por su contenido, sino por su poder. Porque un pueblo que sabe que Dios vive dentro, deja de necesitar templos para encontrarlo y autoridades para interpretarlo. A medida que la institución crecía, también crecían las sombras sobre estas enseñanzas. Se privilegió una espiritualidad que dependía de intermediarios, que exigía obediencia a estructuras visibles, que alejaba la divinidad del interior humano para ubicarla en lo alto, en lo lejano, en lo inalcanzable. Así se consolidó un modelo: Dios allá arriba, el ser humano aquí abajo, y entre ambos una jerarquía.
El mensaje interior, ese que decía «el reino está dentro de vosotros», fue suavizado, reinterpretado, reducido a metáfora. El fuego sagrado del corazón se convirtió en símbolo poético. La luz interior se convirtió en doctrina abstracta, y el conocimiento práctico del despertar quedó relegado a los márgenes, preservado solo por algunos buscadores silenciosos que se negaban a olvidar. Pero lo que se intenta silenciar adquiere fuerza con el tiempo. Lo que se intenta esconder encuentra otros caminos. Como una semilla enterrada, la luz interior se mantuvo viva en tradiciones contemplativas, en manuscritos escondidos, en las prácticas de aquellos que, lejos de los centros de poder, seguían escuchando la voz del espíritu antes que la de los imperios. Cuando en 1945 los manuscritos de Nag Hammadi salieron a la luz después de casi 16 siglos, el mundo espiritual recibió un eco antiguo, la confirmación de que Jesús había enseñado un camino interior, directo, íntimo, transformador, un camino que había sido cuidadosamente velado, no porque fuera falso, sino porque era demasiado verdadero. Hoy, el regreso de estas enseñanzas no es un desafío a la fe, sino un recordatorio, un retorno a lo que el Maestro quiso transmitir antes de que el miedo y el poder lo cubrieran de interpretaciones. Es una invitación a recordar que el templo no es un edificio, sino un cuerpo, que la lámpara no es una doctrina, sino una chispa, que el reino no se conquista, sino que se despierta. Y quizá hoy, en este momento de quietud, puedas sentir la importancia de esta verdad recuperada, porque la luz que se intentó silenciar sigue viva, sigue esperando, sigue encendida, y su resplandor no depende de la historia, depende de ti. Aunque gran parte del conocimiento interior, enseñado por Jesús, fue suprimido, no todo desapareció. Como si la propia luz hubiera decidido protegerse, ciertos fragmentos sobrevivieron ocultos en los pliegues del tiempo, esperando a ser descubiertos por aquellos con ojos para ver y oídos para oír. Son pequeñas ventanas que se abren hacia el misterio original, recordándonos que la verdad profunda rara vez muere, simplemente aguarda. Uno de esos fragmentos aparece, silencioso pero poderoso, en el Evangelio de Lucas. El reino de Dios está dentro de vosotros. Una frase breve, tan discreta que podría pasar desapercibida, pero que contiene una revolución espiritual completa. En ella se esconde el eco de una enseñanza más amplia, una enseñanza que no apunta hacia un cielo lejano, sino hacia un despertar interior. El Evangelio de Tomás, descubierto siglos después en Nag Hammadi, amplifica este eco con una claridad sorprendente. Lo que está dentro de vosotros os salvará. Aquí Jesús no habla de normas, de rituales o de instituciones. Habla de una luz que no se recibe desde fuera, sino que se descubre dentro. Estas palabras, preservadas por azar o providencia, confirman aquello que el sistema intentó silenciar, que la divinidad habita en lo profundo del alma humana. En Mateo, Jesús declara, «La lámpara del cuerpo son los ojos», y esta frase, que muchos interpretan como moral, cobra un sentido completamente distinto cuando se entiende desde la perspectiva interior. Los ojos no son los físicos, son la conciencia. Y cuando la conciencia se vuelve clara, cuando el interior se ilumina, el cuerpo entero puede llenarse de luz. Es un fragmento que sobrevivió, como un recordatorio de que Jesús hablaba de un despertar que nace desde el interior hacia el exterior. En Juan, otro vestigio resplandece, «Yo estoy en vosotros, no junto a vosotros, no delante, no arriba, en vosotros». La afirmación es radical, casi imposible de contener en un dogma. Implica unidad, implica intimidad divina, implica que la chispa interior no es una abstracción,
sino la presencia viva del mismo Cristo en la profundidad del ser humano. Es una llave que abre la puerta del punto de luz interior, aunque la explicación completa haya sido borrada. Pablo mismo, tan asociado a la estructura temprana de la Iglesia, deja escapar un fragmento luminoso en su carta a los Corintios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu habita en vosotros? Estas palabras, leídas desde el corazón, revelan una verdad que ninguna censura pudo borrar del todo. El cuerpo es un santuario, y el alma mantiene encendida una llama divina que no puede extinguirse. Lo fascinante es que, aunque dispersos, estos fragmentos encajan como piezas de un rompecabezas. Dicen lo mismo desde distintos ángulos. Apuntan al mismo lugar, el interior, la luz, el punto donde el espíritu respira dentro del cuerpo. Son vestigios que sobrevivieron no por casualidad, sino porque la verdad siempre deja señales de su paso. Incluso cuando se la intenta ocultar, encuentra grietas por donde brillar. Pero no solo sobrevivieron en textos, también quedaron en las prácticas silenciosas de los místicos, en los rituales íntimos de los eremitas, en las meditaciones profundas de quienes se retiraban al desierto para escuchar la voz interior. La llama se transmitió de generación en generación, no como una doctrina escrita, sino como una experiencia viva, una certeza que no necesitaba aprobación externa para mantenerse encendida. Estos fragmentos, pequeños, dispersos, humildes, son más que citas, son testigos, testigos de que la luz interior fue real, fue enseñada y fue vivida, y que sigue viva hoy, porque para que una enseñanza desaparezca por completo, el corazón humano tendría que olvidarse de sí mismo, y eso es imposible. Esta noche, mientras escuchas estas palabras, quizá puedas reconocer que esos fragmentos no están solo en los textos, sino también dentro de ti. Pedazos de memoria espiritual que resurgen cada vez que el alma se abre, cada vez que el silencio te envuelve, cada vez que algo en ti dice, esto ya lo sabía, porque la verdad no se aprende, se recuerda, y cada fragmento que sobrevivió es un puente hacia ese recuerdo interior, hacia la luz que nunca dejó de arder. Durante siglos, la enseñanza de la luz interior permaneció oculta, enterrada bajo capas de dogmas, disputas teológicas y silencios impuestos. Pero la verdad, cuando es auténtica, no se extingue, se repliega, espera, permanece latente como una semilla enterrada bajo la nieve, aguardando la estación adecuada para volver a brotar. Y en nuestra época, tan necesitada de sentido, tan hambrienta de profundidad, esa luz ha comenzado a regresar. El hallazgo de los manuscritos de Nag Hammadi en 1945 fue como abrir una ventana sellada por casi 16 siglos. De pronto, el mundo pudo escuchar nuevamente voces antiguas que hablaban del espíritu en un lenguaje íntimo y luminoso. Textos que describían a un Jesús distinto del que había sobrevivido en la tradición oficial. Un guía que revelaba el reino no como un destino, sino como un despertar. No como un premio, sino como un recuerdo interior. Estos documentos no vinieron a contradecir la fe, sino a completarla, a devolverle su dimensión contemplativa y su fuerza transformadora. Cada página parecía susurrar lo mismo. La luz está dentro de ti, siempre estuvo allí. Y quienes leían estas palabras sentían que algo en su interior resonaba, como si las enseñanzas no fueran nuevas, sino antiguas, como si no las estuvieran aprendiendo, sino recordando. Ese es el misterio del regreso de la luz perdida. No llega desde fuera, no necesita ser enseñada por completo. Basta con que una chispa toque la conciencia para que la memoria espiritual se active. Una frase, un silencio, una respiración profunda, y de pronto,
El alma reconoce la verdad como quien reconoce un rostro amado, no por lógica, sino por afinidad. Hoy, cada vez más personas sienten este llamado. No es un movimiento organizado ni una nueva doctrina. Es una corriente silenciosa que atraviesa corazones en distintos lugares del mundo. Gente que no busca pertenecer a algo, sino reencontrarse consigo misma. Gente que descubre que la oración no es repetición, sino presencia. Que la espiritualidad no es obediencia, sino despertar. Que la divinidad no se mendiga, sino que se reconoce. Este resurgimiento ha provocado preguntas profundas. ¿Y si Jesús siempre quiso que el centro de la fe fuera el interior humano? ¿Y si las prácticas exteriores eran solo puertas hacia el verdadero templo, que es el alma? ¿Y si la luz que creíamos perdida nunca se fue, sino que simplemente dejó de ser mirada? A medida que estas preguntas se expanden, la espiritualidad comienza a transformarse. Las personas vuelven a explorar el silencio, la respiración, la introspección. Descubren que la paz no depende de circunstancias externas, sino de un equilibrio interior que se despierta desde el punto luminoso que Jesús enseñó. Descubren, con asombro, que la voz divina no siempre ruge. A veces susurra desde dentro del pecho. En monasterios, en desiertos, en hogares sencillos, en corazones cansados que buscan consuelo, este mensaje está regresando. No con la fuerza de un trueno, sino con la suavidad de una vela que se vuelve a encender. La luz que fue escondida se abre paso en una humanidad que empieza a mirar hacia adentro después de demasiado tiempo mirando hacia afuera. Y quizá por eso estás escuchando estas palabras esta noche. No por casualidad, sino porque algo en ti ya estaba preparado. Algo en ti necesitaba recordar. Algo en ti pedía no una explicación, sino una confirmación. Que la chispa divina sigue viva. Que la puerta interior no está cerrada. Que la luz nunca se apagó. Solo esperaba que alguien, desde el silencio, la llamara por su nombre. El regreso de la luz perdida no es un evento histórico, es un evento interior. Ocurre cada vez que un ser humano descubre que no está separado de Dios, que la distancia era una ilusión, que el reino no está en el futuro, sino en el ahora, y que esa luz, tan delicada y tan poderosa, estaba esperándote desde siempre, dentro de ti. Hay revelaciones que no llegan como un destello repentino, sino como un amanecer lento. Primero, una claridad vaga, luego, una tibieza suave, después la certeza silenciosa de que algo dentro de ti ha comenzado a despertar. Así es el retorno de la luz interior. No irrumpe, regresa, no exige, susurra, no transforma desde afuera, ilumina desde adentro. Los antiguos discípulos decían que el espíritu humano es como una lámpara cubierta por un velo. La llama está ahí, eterna, intacta, vibrante, pero la vida, con su peso y su ruido, con su prisa y sus miedos, va cubriendo la luz con capas y capas de olvido. Y sin embargo, debajo de todo, la llama sigue respirando, sigue esperando. Sigue preparando el momento en que el alma decida mirar hacia su propio interior. Jesús lo sabía. Por eso su enseñanza no fue jamás un camino hacia afuera, sino un regreso hacia adentro. Él no vino a construir templos de piedra, sino a recordarnos que nosotros somos el templo. No vino a imponer doctrinas cerradas, sino a encender una conciencia abierta. No vino a señalar el cielo distante, sino el cielo oculto en el corazón humano. Si observas con atención las palabras que sobrevivieron, las que no pudieron ser borradas del todo, verás que todas apuntan a lo mismo. Vosotros sois la luz del mundo. El reino está dentro de vosotros. La lámpara del cuerpo son los ojos. No son metáforas decorativas, son instrucciones, indicios. Mapas hacia un lugar
al que solo se accede cerrando los ojos y respirando con suavidad. Los gnósticos, herederos silenciosos de estas enseñanzas, decían que la luz interior no se enciende como un acto de voluntad, sino como un acto de reconocimiento, que el alma no aprende la verdad, la recuerda, que no se trata de acumular conocimiento, sino de retirar los velos que oscurecen la chispa divina, y que cuando esa chispa comienza a brillar, aunque sea un poco, todo cambia, no porque el mundo cambie, sino porque tú lo ves con ojos iluminados. Tal vez lo has sentido en algún momento, una calma inesperada, una claridad repentina, un calor suave que parece venir de ningún lugar. Son señales de que la luz está activa, de que la chispa se mueve, de que lo que Jesús enseñó no es teoría antigua, sino experiencia presente, porque el punto de luz interior no pertenece a la historia, pertenece al espíritu, y el espíritu no envejece, no se desgasta, no desaparece. Durante siglos se intentó convencer a la humanidad de que la divinidad estaba lejos, en lo alto, separada, condicionada. Pero hoy sabemos, porque el alma lo reconoce, que la distancia nunca fue real, que el sendero hacia Dios no comienza en un templo, ni en una doctrina, ni en un libro, sino en el espacio silencioso dentro del pecho. Es el lugar donde el alma escucha, donde la mente se tranquiliza, donde la luz respira. Y tal vez hoy, en esta noche tranquila, puedas sentir esa presencia, no como una idea, sino como un pulso. Una vibración, una intimidad que no necesita nombre, una luz que no depende de creencias, sino de atención, de apertura, de permitir que el espíritu sea lo que siempre ha sido, tu origen. Imagina por un momento que pudieras retirar, uno a uno, los velos acumulados sobre tu interior. Imagina que debajo de cada miedo hay claridad, debajo de cada duda un símbolo, debajo de cada herida un brillo, hasta que finalmente, sin esfuerzo, sin lucha, sin prisa, aparezca lo que siempre estuvo allí, tu luz. Porque este es el gran misterio, el gran consuelo y la gran revelación de todas las enseñanzas interiores. La luz nunca se fue. Tú fuiste el que dejó de mirarla, pero ahora ha regresado a tu conciencia. Ha tocado tu noche, ha susurrado tu nombre, y no necesitas hacer nada para conservarla, excepto recordarla. Esta luz, suave, antigua, eterna, no depende de templos, gobiernos o doctrinas. No te abandona, no te juzga, no te exige, solo te acompaña. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Así, al final de este viaje, cuando la respiración se vuelve lenta y el cuerpo se entrega al descanso, queda una única verdad. La luz que Jesús despertó en los suyos también vive en ti, no afuera, no en otro tiempo, aquí, ahora, en lo más profundo de tu ser. Y esta noche, mientras el sueño se aproxima como un manto tibio, quizá puedas sentirlo con claridad. La luz interior nunca te dejó, siempre estuvo contigo, siempre estuvo esperando tu regreso.